Bienvenidos a Hablemos de Weed, un podcast muy 420 donde nos sentamos a contar las historias y a responder las míticas preguntas en torno al mundo de la cannabis. Su buen amigo Nacho transmitiendo una vez más desde el Club de los Amantes de la Cannabis, Buena Flora. Recuerda suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify, dale la estrellita. En esta sesión 76 de Hablemos de Weed, junto a mis buenos amigos Mati Hayes y Pablo Orellana, nos sentamos a conversar con el Primo, quien está a la cabeza del proyecto Primos Crew desde Santa Fe, Argentina. Revisamos a través de su experiencia el desarrollo que está viviendo la comunidad del cannabis al otro lado de la cordillera. ¿Cómo es pasar de un sodio en el armario a cultivar una casa completa y en equipo? Desde que el Primo conoció las flores decidió que su camino era junto al cultivo. Exploramos su proceso de aprendizaje, su experiencia participando en copas y cómo ha sido crear contenido para ayudar a todos los cultivadores a obtener buenos resultados en sus proyectos. También revisamos cómo es su trabajo de tester de semillas para el mercado local, probando y llevando al límite la genética para ofrecer un buen producto a los usuarios. Pero antes tienes que conocer a nuestros amigos de Seastalkers, quienes nos están acompañando y ayudando a divulgar los beneficios de la cannabis. Me pillaron aquí disfrutando de unos buenos humos de nuestros amigos de Seastalkers de Barcelona al mundo entero. Criando y seleccionando genéticas desde el año 2017, el catálogo de Seastalkers ofrece hoy variedades para todos los gustos y para todo tipo de jardineros. No importa si estás recién comenzando o ya eres un experimentado cultiveta, encontrarás en sus variedades automáticas, fast version o feminizadas semillas estables y productivas con perfiles de terpenos y aromas únicos. Encuentra y descubre su nueva edición limitada, la línea Seastalkers Superior, las clásicas, las californianas, en los mejores grow shops a lo largo de todo el país. Aquí comienza Hablemos de Weed. ¡Pow! Hey Primo, bienvenido a este nuevo episodio de Hablemos de Weed. Qué bueno que nos acompañes desde el otro lado de la cordillera, desde Santa Fe capital. Bienvenido, hermano, ¿cómo va? Hola chicos, ¿todo bien? Muchas gracias por invitarme. La masa. Y nada, acá andamos. Buenísimo, hermano. Oye, el día de hoy nos acompaña también Mati Hayes y nuestro hermanito Pablo Secas, que van a estar acompañando en esta sesión disparando preguntas a el Primo de Primos Crew. Así que vamos a empezar esta sesión un poco conociendo al Primo. Nos gusta siempre ir entendiendo cómo nace esta conexión con la planta, en qué momento de tu vida conoces la cannabis. Bien, no, yo la pude conocer de adolescente, de poner a los 17 años por ahí, pero como mucha gente de mi generación en la Argentina, mi momento de conectar propiamente con la planta en sí llegó un par de años más tarde, porque al principio fumaba lo que acá se llama el prensado, que es una cannabis de muy mala calidad que se importa de Paraguay y que básicamente hasta la hemos llegado a tener que lavar con agua caliente o cosas así porque venía con hongos, con mugre, hasta con pedazos de cucarachas. Era como una experiencia completamente distinta a todo lo que vino después cuando pude probar la flor propiamente dicha. Oye, qué loco escuchar eso de que tenían que lavar el cannabis. Es primera vez que lo escucho, porque nosotros también de adolescentes estuvimos muy acostumbrados a fumar el paraguas, que le decíamos nosotros, el paraguayo o el prensado, pero wow, es como increíble pensar que lo llegaran a lavar, pero lo entiendo completamente porque al llamarlo prensado uno no sabía con qué lo estaban prensando. Principalmente lo pensaban con parafina, como pensábamos nosotros. Acá igual lo lavaban, choro. De hecho, acá también el problema que tenía era mucho la conservación, porque como se conseguía en lo que acá son las villas, miseria, digamos, en los barrios de la gente más humilde, por ahí, siempre la enterraban, abajo, digamos, de los basurales o cosas así, entonces se contaminaba totalmente y nada, he llegado a conocer, por suerte a mí nunca me tocó, pero he tenido amigos que han tenido neumonía o problemas así por fumar. Nosotros también le decimos paraguayo, el famoso paraguayo. Pero bueno, también siempre en un principio cuando yo arranqué a fumar no era tan malo, se fue perdiendo la calidad en la medida que el cambio de la moneda, digamos, le convenió más a los paraguayos para venderlo a Brasil que traerlo para acá a la Argentina. Y ahí fue lo que nos llevó a
gran mayoría de usuarios, digamos, a vernos obligados a cultivar porque lo otro era demasiado insalubre. Lo cual terminó siendo como algo verdaderamente positivo en el sentido que se masificó mucho el cultivo muy rápido para lo que era de un día para otro, todos ya empezaban a tener por lo menos una plantita en el patio y empezar a vivir sus primeras experiencias. Ah, bueno, porque acá no sé, en uno de los últimos episodios que hemos tenido en Hablemos de Weed, reflexionamos que en verdad en Chile no cultivan tantas personas, o que muchos empiezan a cultivar y se frustran rápido porque no les aparece la flor del catálogo o no saben qué están haciendo mal. Pero tú estás diciendo que en Argentina se masificó rápido el tema del autocultivo. Sí, a ver, masificándose dentro de la gente, dentro del público que consumía cannabis, bien, no a un nivel masivo de decir la sociedad salió a cultivar corriendo. Sí, ahora está pasando que hay un relativo boom donde hay un montón de gente que está acercando, gente de todos los estratos sociales y de todas las edades, que bueno, que también como que plantea el desafío de tratar de educar y de acompañar ese descubrimiento para que sea lo menos frustrante posible la experiencia y que no terminen volviendo, digamos, al mercado negro o teniendo que recurrir a ese tipo de cosas y puedan ser totalmente autosuficientes. Oye, y hablando de esto de como del prensado y todo esto, ¿cómo fue tu primera experiencia o qué significó para ti la primera experiencia cuando tuviste una flor? O sea, no una flor prensada, sino que viste algo así como un capullo. Y la fumada igual. Claro, la fumada, bueno, la experiencia. La primera vez que vi una flor fue posterior a la primera vez que fumé una flor. La primera vez que fumé una flor trajeron un finito como un escarbadiente, un porrito bien finito, que lo fumamos entre 3 y estuve re loco como 3 horas y media, no lo podía creer, decía, ¿qué me está pasando? Fue otra cosa, también en el gusto. El gusto era como dulzón, sabrosón, nada que ver a lo que había probado alguna vez antes y como que bueno. ¿Cuál es esta droga? Claro, esto es algo nuevo, no tiene nada que ver a lo que yo venía fumando. Pero bueno, después sí pasó un tiempo que pude ver mi primera flor y ahí me sorprendió porque no tenía nada que ver con lo que uno veía en el prensado. Como que en el prensado, si habré visto 3 florcitas machucadas, digamos, era un montonazo. Entonces fue como, wow. Así que de esto se trata, digamos. Y con respecto, por ejemplo, a, no sé, tus primeras semillas, ¿de dónde conseguiste esas semillas? ¿Las sacaste de las propias flores que fuiste comprando o accediste a un mercado de semillas? Porque, por ejemplo, acá en Chile vemos que el mercado de los grow shops hace, no sé, 10 años atrás, 12 años atrás explotó y acá en Chile por un vacío legal de una ley se podían comprar semillas libremente, pero con el sentido de preservación genética. ¿Cómo fue tu paso a estar fumando prensado, a probar una flor y además de tener tu primera flor, a tener tu primera semilla que no así después plantaste? ¿Cómo llegaste a ese proceso? Bueno, me había pasado que yo estaba viviendo en otra ciudad que queda acá cerca, un poco más grande, se llama Rosario. Yo estaba estudiando ahí, es una ciudad con mucha movida universitaria. Y bueno, al principio vivía en una pensión donde plantamos nuestras primeras semillas que sí eran de un prensado. Ese cultivo no pudo terminar prosperando porque nos terminaron echando de la pensión por tener las plantas. Los marihuanos. Sí, pero bueno, en realidad era porque no le queríamos pagar más de luz, porque el tipo no tenía problemas si le pagábamos más luz, pero decía que consumíamos mucho y de verdad estábamos la verdad era una locura, un sodio atrás de un ropero. Esa por suerte no era mi habitación, pero la persona que cultivaba conmigo dormía ahí y en verano no era, la verdad que era una cosa medio extrema. Y justo cuando nos faltaban 2 o 3 semanas para cosechar, pasó esto de que nos echaron, nos quedamos medio con las ganas, pero al año y medio me mudé yo con este chico a un departamento que empezamos a vivir juntos y ahí justo otro de los chicos que vivía con nosotros viajó a España
me trajo 3 semillas de White Widow. La verdad que no sé si eran granel, no sé si eran de un banco, porque sinceramente en esa época él las trajo como la costura de una campera, pensando, digamos, que no lo descubrieran, y como que la verdad que no recuerdo, digamos, de dónde había sido, pero me acuerdo que la diferencia que había entre una genética seleccionada, así no sea totalmente estable, y una genética, digamos, de un salvaje, como de las de prensado, no tiene nada que ver con la producción, ni con el efecto, ni con el sabor. Entonces, como que desde ahí tratamos siempre de rebuscárnoslas un poquito. Por lo menos yo ahí estuve cultivando unos 3, 4 años más, hasta que, bueno, después me tuve que volver acá a Santa Fe, y ahí como que cambió un poco, viví de vuelta con mis padres, como que no tenía la situación para poder cultivar, y habré estado unos 2 o 3 años, digamos, ahí desconectado, hasta que le volví a dar con todo, y ahí, bueno, eso me trajo después hasta acá. Bueno. Oye, ¿y tus estudios se conectaron de alguna forma con la planta o eran carriles paralelos? No, yo la verdad que siempre estudié humanidades o todas materias relacionadas con las ciencias sociales, todo ese tipo de cosas, y ahora me encuentro estudiando física, química, bioquímica y un montón de cosas que sinceramente me son bastante difíciles, pero me encantan los desafíos intelectuales, y como que nada, esta planta, una de las cosas más hermosas que tiene es la cantidad de desafíos constantes que plantea y todo lo que hay por descubrir. O sea, como la frase que dicen en DAC, lo que conocemos es una gota, lo que conocemos es un océano, digamos. Entonces, como eso me vuela la cabeza, pero mal. ¿Y cómo fue tu proceso de aprendizaje? O bueno, ¿cómo sigue siendo hasta el día de hoy tu proceso de aprendizaje respecto a la planta? Desde ese primer cultivo, incluso después con el break, ¿cómo absorbías la información? ¿Desde dónde te nutrías? Bueno, en un principio recurría mucho a foros como Cannabis Café, lamarihuana.com, eso fue bien al principio. Después también había una comunidad grande en Santa Fe que se llamaba el Cutter Club, que bueno, yo en esa época no vivía en Santa Fe propiamente dicho, pero como estaban todos mis amigos, yo también estaba en el grupo, y ahí ya intercambiaba los primeros consejos de indoor, de cultivo, y bueno, y ahí fue como yo me terminé conectando, digamos, con toda la información. También teníamos mucho la revista THC, pero bueno, era como que entre el momento que yo cultivaba, que uno utilizaba por ahí más productos orgánicos, como puede ser harina de hueso, harina de pescado, todas cosas que uno podía conseguir en un vivero, y ponerle que lo que era lo más raro o lo más sofisticado era un Delta 9. Bueno, cuando yo volví había cambiado totalmente, y era como que había llegado ya los primeros productos propiamente, digamos, o sea, como pensados para cannabis exclusivamente, y bueno, y eso fue totalmente una experiencia totalmente distinta a la anterior. ¿Y eso coincidía con la llegada de los grow shops también, o los grow shops ya llevaban un tiempo andando? No, eso coincidió con la llegada de los primeros grow shops. Al principio no había tantos. Acá Santa Fe es una ciudad bastante importante, tiene como 700.000 habitantes, y para que se imaginen ustedes, hubo 2 grow shops hasta hace 5 años, 6 años como mucho, que explotó, que hubo como el boom. Había uno en la zona sur de la ciudad y otro en la zona norte de la ciudad. Y de hecho, cuando estuvo el primer grow shop, creo que estuvo 2 o 3 años antes de que abra otra competencia, que resultó ser que era una incisión, digamos, porque los dos socios se pelearon, uno se quedó con el negocio original y otro abrió su otro negocio en la otra punta de la ciudad. Pero bueno, como que acá creció chiquito y después pegó un boom importante, te diría como empezó a pegarlo en el año 2019, y como que la pandemia aceleró absolutamente todo y lo llevó como a otro nivel totalmente distinto. ¿Y eso coincidió con tu vuelta a cultivar también? Yo ya había vuelto a cultivar hacía 2 años, pero justo semanas antes de que inicie la pandemia, empecé un proyecto bastante ambicioso, una sala de 8 metros por 10, que había como
15 sodios, una cosa así, un aire acondicionado que no había visto nunca en mi vida. Todo porque nada, tengo un amigo que es bastante fanático de todo lo técnico, y bueno, yo era como el que iba a aportar el conocimiento así de cultivo, y bueno, eso arrancó, nosotros pusimos las plantas 2 semanas antes de que se cierre todo, entonces, nada, tuve que tratar de cuando estaba en el encierro, tratar de esquivar el encierro, irme para, de alguna manera, sin tener contacto con nadie, por las dudas, pero tratar de llegar a la sala de cultivo, para llevarlo adelante, y bueno, y ahí como que al no tener que trabajar, o tener tanto tiempo disponible, planteamos una profesionalización, digamos, de lo que estábamos haciendo, y bueno, lo fuimos haciendo por etapas. Yo en esa época estaba con él, después, bueno, nos separamos, continué solo, me pasó de que, bueno, falleció mi mamá, entonces me quedé solo con la casa de la familia, entonces tenía muchas habitaciones y un par de terrazas que con mucho sol, entonces llené básicamente la casa de plantas para tratar de no sentirme tan solo y tener algo en qué pensar, y bueno, y eso me llevó a despertar una voracidad que había tenido de joven por todo lo intelectual, digamos, pero que grande estaba como un poco desconectada, o sea, como que a mí en la universidad no me fue muy bien, como que no fue correcta la carrera que yo había elegido, y nada, y después empecé a trabajar y como que no había podido tener como esa reivindicación a nivel intelectual, y cuando pude conectar con la planta como que se abrió una caja de Pandora que nada, que me volvió a reencontrar con esas capacidades de decir, oh, bueno, yo puedo entender esto, y a partir de ahí ir expandiendo cada vez más. Es bonito eso que pasa con las plantas, que uno muchas veces se siente perdido, y va a sonar muy cursi en verdad, pero uno encuentra mucho consuelo en las plantas. O sea, si tú estás triste y tenés un indoor y te vayas a ver las plantas, de verdad te anima. O sea, saber que están las plantas ahí, independiente de que no te hablen, no te den como, entre comillas, un cariño físico, uno se siente conectado con ellas, te entregan algo, y es bonito escucharte decir eso, que te volviste como a conectar con el cultivo después de haber estado como dentro de una nube negra. Como que Sí. pasaste muchas cosas malas dentro de la universidad, lo que pasó con tu mamá y todo esto, y que bonito que te conectaste con la planta más, y eso fue llenando, entre comillas, espacios que tenías como vacíos. Fue como Sí. súper bueno. Sí, totalmente. A mí, sinceramente, ahí como que me cambió totalmente la perspectiva con la planta, incluso también en los hábitos de consumo, en la medida que fui aprendiendo más a cultivar, la misma necesidad de poder prestar atención a más conocimiento me llevó a moderar mi consumo o a tratar de ordenarlo, porque antes me pasaba que estaba todo el día en un estado canábico, y me llevó tiempo a entender que eso era hasta un poco problemático, y que nada, y que por ahí funciona, o por lo menos ahora me funciona mejor como recompensa después de haber logrado completar como mi día, que una constante desde que me levanto. Pero bueno, los fines de semana sí me reservo el poder, digamos, cuando ahí sí puedo estar en mi sala, en mi casa, con todas mis plantas, y hago como el trabajo fuerte con ellas. Bueno, ahí sí me permite desayunar un cafecito, una buena florcita, y arrancar con el solcito bien tempranito. Pablito, ¿ibas a decir algo? Ah, te estaba esperando. No Que- sé, te veía con cara de preguntar. Que quería destacar eso que decía el Mati también, que a veces pasa colado lo terapéutico que es cultivar, más allá de la cannabis, pero especialmente la cannabis, o sea, recuperar lo virtuoso de prestar atención a lo que uno está haciendo, y ir al jardín, a cuidar el indoor. La geometría de la planta es preciosa, ver cómo crece, al final está interactuando con otro ser. Y yo trato de siempre rescatar eso de que cultivar es la primera terapia. Y que mucha gente, no sé, por lo que hablamos delante, que muchos se frustran porque no les sale la mansa de planta al tiro, y es volver a jugar, bueno, es jugar con tierra, ensuciarse las manos y disfrutar el proceso. Puta, y si después podéis probar lo que hiciste y está exquisito,
1000 veces mejor. Yo creo que ahí debería cambiarse como el paradigma de las leyes. O sea, en el sentido de que cultivar sea el arte, pues, ¿cachai? No el consumo. O sea, onda, que no te estén como todo el rato diciendo como, no, cultivar es malo, consumir es malo, tu receta tiene que ser por una enfermedad. No, romper ese estigma, hacer que el consumir y el plantar sea lo medicinal, pues, ¿cachai? No tener una enfermedad para tener que consumir cannabis, sino lo que decís tú, recuperar eso de volver a meter las manos a la tierra. O sea, que eso sea la terapia, onda, cultivar, plantar, hacer comunidad, que eso sea como la terapia medicinal y no por otras cosas, ¿sabes? No, y por ahí también pasa de que por lo menos, no sé de qué parte de Chile son ustedes, chicos, pero... De Santiago. Claro, bueno, entonces van a coincidir en que por ahí en ciudades grandes, donde uno vive en departamentos, en lugares chicos, tener la oportunidad de conectar con la naturaleza a 2 metros, digamos, de donde estás sentado, te permite tener como un equilibrio, un contacto, digamos, un eje que por ahí es difícil de sostener con la vida urbana, que es correr detrás del colectivo todo el tiempo y caos, bocinas, ruido y todo ese tipo de cosas. Entonces, como que poder aislarse y tener como tu propio jardín personal es medio como que, independientemente del destino que uno le dé a la producción, ya es terapéutico de base. Sí. Y además por ahí también otra cosa que a mí me parece muy interesante es que permite como que uno pueda lograr un objetivo a corto plazo. Por ahí, incluso para gente que tiene consumos problemáticos de otro tipo de sustancias, claro, necesita rehabilitación, el cultivar la cannabis como experiencia que le permita obtener un resultado en corto plazo y recuperar la autoestima, la confianza, me parece que tiene una potencialidad enorme, digamos. Es una gran terapia. Claro, y en la medida que se vayan perdiendo los prejuicios, nada, capaz que hasta termina ocupando ese lugar en vez de un montón de fármacos que ya está probado, que nunca solucionan el problema. No, pues no es negocio. Claro. Oye, primo, ¿y cómo fue este proceso de pasar del sodio en la pensión a ya empezar a escalar el tamaño y el espacio que tenías que hacerte cargo de producción? De pasar esta sala de 8x10, después una casa completa. Y al principio al principio fue un trabajo físico que sinceramente nunca lo había hecho. Por eso siempre a mí me gusta decir que cuando arrancó la pandemia, yo empecé a trabajar como nunca había trabajado en mi vida. Y bueno, y al principio fue un desafío muy grande lograr cierta estabilidad, cierta homogeneidad, digamos, cuando trabajando con tantos espacios. Y bueno, ahí terminar sacando conclusiones de que convenía capaz usar un solo fenotipo, clonar todo ese fenotipo por sala, tratar de usar todas las mismas, el mismo tamaño de maceta, darle la importancia, digamos, a todo lo que tenga que ver con el clima y la BPD, el clima del indoor, que por ahí uno dice, no, bueno, yo compro estas luces, tengo esta maceta, tengo esto, y uno no se acuerda que tiene que tratar de simular la naturaleza lo más precisamente posible, digamos. Entonces, como que bueno, cuando uno se expande o se tira a hacer cosas mucho más ambiciosas o grandes, se da cuenta que sin entender esas cuestiones medio que no va a ningún lado. Y bueno, y por ahí eso también yo creo que es algo que te obliga como a aprender bastante rápido o bueno, fracasar, que también es dentro de las posibilidades, digamos, o sea, eso hay que tampoco tomarlo como una palabra negativa porque es parte de un proceso y cada vez que nos equivocamos y volvimos a entender, bueno, sacamos conclusiones distintas y eso es lo que nos va llevando a conocer cada vez más la planta. ¿Con qué desafíos te encontraste? ¿Con qué fracasos momentáneos te encontraste que tienes ahí grabados en la memoria? De eso tengo un montón, tengo demasiado. La primera vez que cultivé automáticas, puse 20 semillas automáticas y coseché 10 gramos. Entonces, para que se hagan una idea. Después, bueno, también me pasó la primera cosecha que tuvimos ahí en esta sala grande,
cometimos el error de que por querer apurar el proceso, no tratar de tener nuestra propia madre y desarrollar los clones a partir de una selección propia, pero conseguimos los clones a través de un amigo, nunca nos dijo que había tenido araña roja, que nunca la había erradicado, y terminé teniendo que usar una aspiradora para sacarle la telaraña de las cabezas de los cogollos, y nada, y perder toda la resina, y que nada, de repente unas plantas que venían increíbles, en 2 semanas, chau. Entonces como que bueno, eso fue bastante molesto. Pero como dices tú, los errores sirven para aprender y uno está mucho más atento a esas cosas, a las plagas, a las temperaturas, ver los hongos, ver los riegos, así que es bueno cometer errores. No, ni hablar. De hecho me pasó con la araña roja que le agarré tanta bronca y fue tan difícil de erradicarla que me puse a estudiar en blogs de agricultura, en distintas maneras de matarlas, y entendí que a la araña roja no se la mata con veneno, sino que se la mata de vieja. Hay que tratar de que pasen los 28 días que tiene como de ciclo de vida y que no se pueda reproducir, pero nunca la podés matar del todo, digamos. O es difícil porque se van haciendo cada vez más resistentes a los distintos tipos de venenos justamente por esto, porque la gente no hace los tratamientos por 28 días y se asegura de que si no se murió por el veneno, se murió de vieja. Claro. Cuando entendí eso, me sentí Terminator. Exterminando a todo el mundo. Sí, mal. Y en esta sala grande, ¿cómo cultivabas? ¿Te quedaste con el método más orgánico o el de las botellas del Grow Shop? Mira, yo como cultivo orgánico lo tomé, o sea, hoy por hoy hago como un mix, pero fue como mi última incorporación. En esa época lo que yo trataba de hacer era como para ir a lo seguro, usaba Biovis y capaz que agregaba algunos otros productos como micorrizas o algo de tricodermas, pero no era mucho más que eso. Sí, controlaba pH, controlaba EC, que ahora particularmente, por ejemplo, eso a partir de combinar con microvida y con ciertos microorganismos lo he dejado de hacer porque sinceramente nunca me gustó y me parece como algo bastante estresante. Gracias. Sobre todo porque los aparatos se rompen, se descalibran fácil y te vuelven loco, básicamente. Sí, un culo esa, a mí tampoco nunca me ha gustado. No, yo soy de verdad creo que uno puede aprender de las plantas solo mirándolas y acostumbrándose a cómo reaccionan. Y claro, uno puede decir como no, ocupa agua de bidón, yo sigo ocupando agua de la llave, sigo ocupando distintos tipos de fertilizantes, pero creo que lo que hablas tú, ensayo y error y aprender y volverla a cagar y volver a aprender, y creo que eso me ha ayudado mucho a dejar de lado un poco los medidores, porque como decís tú, se descalibran, se echan a perder, no son tan exactos. Entonces yo creo que uno tiene que aprender también a convivir con la planta al nivel de saber cómo se comporta la planta. Sí, así totalmente. que agradezco eso que dices, como dejé de usar un poco el medidor, gracias. No, y aparte yo he apostado mucho a ciertos microorganismos como Bacillus subtilis, como puede ser tricoderma, como puede ser consorcio de microorganismos, digamos, ahora hay toda una movida acá de living soil que se está como poniendo muy de moda, entonces eso, yo si bien no me gusta hacer living soil porque por ahí me gusta acelerar lo que es la senescencia de las plantas y no he todavía visto como el resultado que a mí me gustaría en los cultivos de living soil que llevan mis conocidos o mis amigos. Me gusta todavía el formato tradicional de maceta, pero sí trato que el sustrato que use ahí tenga la mayor cantidad de microvida posible para que ellos se encarguen de hacer el trabajo y lleven la regulación armónica, digamos, de todo el proceso. Sí, es importante igual recalcar eso, que todo esto que hablamos depende mucho del sustrato que ocupamos, porque el sustrato a la larga va a ser como el núcleo de nuestras plantas. O sea, si estamos ocupando un sustrato malo, entre comillas, o muy ácido, o que compramos como en cualquier feria, no nos va a servir. Tenemos que saber
saber qué sustrato ocupar para nuestros plantas. Así que tienen que tener ojo con eso. Sí. Por ahí, acá en la Argentina, como somos un país agroexportador por naturaleza, el sustrato que se suele conseguir, que no es el de vivero tradicional para plantas que, digamos, ornamentales o ese tipo de cosas, que por ahí suele ser un poco más compacto o más cargado de nutrientes todavía que los que usamos en el cannabis. Nada, se consigue bastante fácil. Hay mucha oferta de sustratos buenos acá en la Argentina. Bueno. Y tanto locales como importados, porque también como la industria acá agropecuaria, ciertos insumos, si están inscritos en lo que serían los registros nacionales, esto es medio técnico, digamos, pero nada, pagan menos impuestos, entonces pueden competir bastante cercano a lo que son los productores locales. Entonces los precios en general, sacando 2 o 3 marcas, son dentro de todo accesibles y hay mucha variedad y mucha calidad. Entonces como que eso facilita, aunque sí por ahí también mi experiencia como grower, digamos, y tester de lo que por ahí son la genética de los bancos con los que trabajo, me ha llevado a entender, digamos, de que según el tipo de planta, según la búsqueda que uno tenga, es el sustrato que tiene que elegir, porque no es el mismo sustrato el que le conviene a una automática que el que le conviene a una fotoperiódica FEM, por ejemplo. Claro. O según si voy a tener una planta de exterior que quiero que sea grande y muy productora, una planta que me genere más de 1 kilo, o si estoy haciendo una maceta chica de 10, 20 litros, bueno, cambia totalmente cómo uno tiene que preparar las cosas, más allá de que, bueno, por ahí como acá hay muchos productos ya preparados, por así decirlo, nada, por ahí se pueden usar sin darle mayor atención, pero el uso más correcto sería tratar de combinarlo según la búsqueda que uno esté realizando. Oye, vi que estás echando unos humos ahí por ahí recién. ¿Qué estás fumando el día de hoy? Y ahora estamos fumando una Apollo Black Cherry de Seastoker Superior, que nada, la verdad que una de las que yo he testeado, digamos, de por ahí esa parte del sello, fue una de las que más me gustaron. Tiene como un gusto a frutos del bosque y un olorcito bastante exótico, bastante particular, que nada, a mí sinceramente me ha vuelto un poco loco. Está muy buena. ¿Eso ha sido de lo último que han estado cultivando? Esta no, esta es de la cosecha anterior. Ya. ¿Cuánto tiempo de curado más o menos tiene esa flor? 2 meses y medio. Ah, bueno. Sí, por ahí, bueno, nosotros tratamos de siempre más o menos armarnos de alguna manera para no fumar el primer mes la cosecha. Tratamos de estirarlo hasta ese momento. Sobre todo porque como competimos en copas y todo ese tipo de cosas, digamos, nada, es importante cuidar la integridad de la flor y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, después una vez que uno ve como el resultado ya es otra cosa. Ya vale la pena esperar. Oye, y en ese sentido, para ti al día de hoy, ¿qué es un buen resultado cuando cultivas? ¿Qué dices tú cuando esta es una buena flor? ¿Cómo trabajas para llegar a ese resultado? Y por ahí a mí lo que me gusta es que sobre todo destaque la experiencia como organoléptica. Me interesa por ahí mucho más el olor y el sabor que el efecto en sí. Por ahí como que el efecto, bueno, generalmente lo encuentro que depende más como del punto de corte que uno elija que tanto de la genética en sí. Entonces, bueno, yo tengo mi punto de corte que es medio temprano para mucha gente, pero como que para mí tienen la combinación exacta de los cannabinoides que como que logran el efecto que a mí me gusta consumir. O sea, a mí me gusta por ahí cortar medio temprano cuando están lechosos casi todos los tricomas, pero quizás quedan algún que otro transparente y hay muy pocos ámbar. O sea que bueno, resigno bastante producción, pero he encontrado así como un efecto más
subidor o uplifting, viste por ahí lo de las sativas, como son las sativas, que nada, para mí en lo particular, las sativas tienen como el efecto que tienen, porque es tan larga la flora que uno nunca la termina de aguantar. Eso es como que la corta antes. Entonces siempre tiene un 1 o un 2% de CBG. Bueno, nosotros ahora estamos buscando como ese corte también en las índicas y hemos encontrado que el efecto de narcótico no tiene nada y que incluso en grandes cantidades por ahí es menos introspectivo, o sea, no llega a ser eufórico, pero no te encierra sin que puedas hablar con nadie. Y bueno, yo por ahí soy una persona que soy bastante, ¿cómo sería? Perezoso. Entonces, si fumo algo que esté un poquito pasado, me voy a dormir. Me voy a cualquier lado. Entonces, nada, lo trato de evitar bajo cualquier tipo de circunstancia. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en Copa? Sí, ¿cómo ha sido la experiencia de participar en Copa allá en Argentina? Así como, ¿cómo está el mundo de las copas allá? Eso, si nos puedes hacer igual así como su reseña de cómo está el mundo de ese tipo de eventos en el país. Y lo primero importante es que hay un montón, que cada vez hay más, que eso se va a llevar a que en algún momento todas vayan como mejorando o vayan encontrando su público adecuado. Bueno, el país es muy grande, entonces te permite la posibilidad de que en casi toda provincia haya algún tipo de evento de esta naturaleza. Y nada, eso está buenísimo porque resulta una excusa para poder viajar, para poder conocer gente. Por ahí el ambiente, sobre todo si es de Buenos Aires, es un poquito más hostil en el resto del país. Por ahí como que hay mucho cultivetado old school que viene como de la época más paranoica, donde nada, uno no trata de compartir sus secretos o como que considera que mejora su flora a partir de criticar la del otro, y como que bueno, esa lógica por ahí no me cierra tanto. Entonces como que nada, trato de conocer a la otra gente que participa, que por ahí es como más cercana a mí en el aspecto de por ahí considerar de que esto es como inteligencia colectiva, digamos, que compartir experiencia nos lleva a todos a mejorar y que no hay o sea, si bien uno compite, busca ganar y todo ese tipo de cosas, no hay una flor que sea realmente mejor que otra. Eso es tan subjetivo, digamos, como cuál es la mejor comida del mundo. O sea, eso va a depender a quién se lo preguntás. Entonces, como que bueno, si bien se valora cierto trabajo que tiene que ver más con el secado, con el curado, con la manicura, con lo que sea el sabor logrado como resultado final, que no tenga restos de fertilizante o el gusto picante de la clorofila, ese tipo de cosas, pero más allá de eso, digamos, nada, o sea, es como que por ahí se trata más de intentar conocer el punto de vista y la conexión del otro, que en realidad tener que, no, yo destruirte para que me vaya mejor a mí. Entonces, cuando por ahí yo que soy de acá del interior, que en el interior de la Argentina somos más tranquilos, en ese sentido no somos tan tensos o beligerantes como son, ponerle ahí en Buenos Aires. Nada, me gusta a mí ir y como primera medida reconocerle los atributos que yo vea de la flor que la destaquen, como una manera de decirle, hey, ok, yo no vengo a tener que competir con vos destruyéndote o criticándote. Yo vengo a intercambiar como mi data, mi experiencia y ver qué nos puede servir de este intercambio. Entonces cuando por ahí vas con de esa manera, tratando de hacer buena onda, tratando de marcar, digamos, cierto respeto o admiración por el trabajo de la otra persona, nada, ahí como que sí se entra en confianza y la dinámica cambia totalmente. Pero nada, es medio como a veces difícil en ciertas copas o en ciertos ambientes que la mayoría de la gente entienda eso porque ya son
muchísimos años, digamos, de por ahí como esa mala hazaña, digamos, y esa manera medio sucia de competir. Pero bueno, yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo ya se van a ir jubilando y las nuevas generaciones tienen directamente una apertura completamente distinta. Yo creo que es una cosa humana que hemos heredado en el tiempo, eso de competir, y sobre todo con las flores. Yo creo que yo personalmente solo he ido a una de las Copas de los Andes que se hace acá en Chile, y yo creo que fue una de las experiencias más bonitas que tuve como dentro de un grupo muy grande de cultivadores o gente que estaba mostrando sus flores, porque no se veía competencia. Era como más ir a testear, ir a conocer Claro. cómo era el cultivador que tal vez vivía al otro lado de donde vivías tú. Entonces yo creo que eso se tiene que como inculcar en las copas, como más que la competencia, es ir a conocer, hacer comunidad, compartir experiencia y también compartir genética, porque está ahí donde si tú cultivaste algo, pero de verdad te gustó más la flor que sacó otra persona, tratar de absorber el conocimiento de esa persona y decirle cómo llegaste a cultivar esta flor. Así que yo Sí, creo que eso siempre hay que hacer comunidad, hay que compartir conocimiento y como dejar un poco el ego de lado de quién es el mejor cultivador, porque de verdad yo siempre he sido de la visión de que no hay semillas malas, no hay cultivadores malos, sino que hay distintas visiones, hay distintos puntos de vista con respecto al cultivo y también hay distintas experiencias, y esas experiencias y visiones hay que compartirlas y hacer comunidad. Sí, totalmente. Que del intercambio todos podamos como también acelerar nuestros procesos de experiencia, porque uno quizás no llega en toda su vida a probar todas las variables que hay, pero bueno, o sea, confío en tu manera de cultivar, conozco tu flor, veo tu resultado, entonces, ok, ¿cómo cultivas vos? No, bueno, yo lo logré de esta manera, ok, listo, entonces como que se puede lograr quizás acelerar todo ese proceso educativo y nada, y poder incorporar cosas que cuando quizás la escuchás, pará, tiene sentido. Lo probáis y lo incorporáis, digamos, y eso a mí en lo particular como que por suerte hay muchos actores actualmente acá en la Argentina que comparten como esa visión. De tratar de democratizar al máximo posible la planta y que lo más importante es la experiencia de usuario, digamos, la contención en ese camino, no tratar de venderle lo primero con lo que uno pueda ganar dinero, tratar de hacer un trabajo a conciencia, entender que si uno no es responsable y no maneja esto de manera responsable, la industria, así como crece, puede caer y nada, y eso nos perjudica a todos, hay que hacer las cosas bien. Nachito. Sí, yo estoy... No. Perdón. Estoy muriendo. Sé que tienes unos podios guardados por ahí de unas copas también. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, la verdad que fue una experiencia muy loca. Hasta ahora he ganado 2 copas, una en categoría exterior y otra en categoría interior. Las 2 con la misma genética, la Orange Hill Special de Dutch Passion. Buenísimo, hermano. Un feno que salió bastante mandarina, parecido como una Tangy, y que la verdad que nada, la vinimos trabajando con un amigo que bueno, ya ahora actualmente no cultiva más conmigo, pero que sigue siendo una de mis personas más cercanas, digamos, que es Lucas Monito, o así lo conocen en Santa Fe, bastante conocido acá. Y nada, primero ganamos en Chaco, en una expo que se hizo allá, en el año 2021. Y el año pasado, nada, pude ahí lograr la que para mí es por ahí, por la importancia del distrito, por la cantidad de competidores y por el nivel de muestras que fumé, digamos, en esa competencia, la Copa Cata Gladiadores de Córdoba. Que ahí, bueno, también fue categoría interior y
y que nada, que fumamos 39 muestras Wow. en 2 días. Y fue una experiencia, pero buenísima, porque aparte en Córdoba he podido hacer muchos amigos, como que ahí la gente es bastante abierta en cuanto a su manera de ser y nada, ahí como que ya había ido una copa antes, que bueno, no había ganado ningún premio, digamos, pero sí me había podido hacer como un grupito de 5 o 6 cultivadores, que nada, ahora chateo para ir a visitarlos, ahora cuando sea en octubre la edición de este año voy a ir y me voy a juntar seguramente con ellos y como que la verdad es que se arma un ambiente muy lindo para compartir. Es difícil porque se fuma demasiado, 39 genéticas, Sí. en 2 días es un montonazo. Encima los cordobeses por ahí tienen capaz, bueno, un clima parecido al de ustedes, que es como medio seco, entonces como que la flor de exterior es increíble, por ahí Santa Fe es pampa húmeda, entonces como la flor de exterior tiene mucha diferencia de calidad con la flor de interior. Y allá no, en Córdoba fumábamos una de exterior y era, wow. Y bueno, entonces como que nada, esa experiencia fue buenísima, sobre todo porque cuando me tocó ir a recoger el premio, el primero que me felicitó fue el chico que había salido subcampeón, que había conocido esa misma tarde y con el que hoy por hoy ya lo considero un amigo, que es José de Cannabisunda. Y nada, por ahí como que el reconocimiento de mis mismos padres de Córdoba, que fueron los primeros que estuvieron ahí cuando me tocó, me encantó, o sea, fue una experiencia, la verdad que muy, muy, muy satisfactoria, digamos. Y nada, y por ahí no, como yo tengo otro trabajo, se me complica para viajar, a participar en todas las copas, pero hay ciertos eventos que me gusta ir y que la verdad que me encanta cómo están organizados y que nada, vale por ahí la pena gastar algún que otro día de vacaciones, digamos, en ir para allá. Oye, felicitaciones por tus podios, por tus premios. Gracias, muchas gracias. ¿Pablito? Cacha que creo que una de las últimas que cultivé en exterior fue una Orange Hill. Y cuando se la di a un amigo, me dijo, fue como en Ratatouille, que el weón la olió y dijo, weón, como así olía el patio de mi mamá, así como cuando era pendejo, un pendejo. Como el weón me dijo, me hiciste viajar con el olor de esta weá. Yo creo que esos olores a naranjas como clásicos son como, no sé, son demasiado ricos y hermosos. Sí, no mal. Son como clásicos que nunca terminan de pasar de moda. Aunque por ahí ahora mi búsqueda pasa más por otro tipo de terpenos. Digo, como que esa la terminé ya jubilando, digamos, como en otra búsqueda actualmente. Y bueno, a mí me gusta mucho lo que es diesel, todo lo que tenga que ver con el diesel, el sour. Y bueno, y también cuando tiene un poco de crema o así por ahí un poco de fruta. ¿Qué se encuentra en tu jardín al día de hoy? Bueno, actualmente tengo un fenotipo de Panty Punch, tengo algunas de una marca que se llama Humboldt Seed Company, que la estamos trabajando de Estados Unidos, que tengo ahí la Strawberry Cheesecake, la Hela Jelly, tengo la Kerosene Crash, que es la que ahora voy a presentar por Dutch, digamos, en las copas que tengo para participar, que bueno, ahora tengo el mismo fenotipo, digamos, un clon del que coseché para competir. Tengo Bubba Island Kush, que es otra bastante diesel. Tengo Strawberry Cookies de Super Sativa. Super Sativa es otro de los bancos con los que por ahí hago como colaboraciones. Panty Punch ya les había dicho. Panty Punch es la de Sea Stalkers, ¿no? Sí, esa es la de Sea Stalkers Superior. Y bueno, y ahora metimos también la Mac and Crack, que vamos a ver cómo nos sale. Bueno. Primero, ¿También es de Sea Stalker? Sí, esa acá andaba muy bien. Buenísimo. Ha sonado harto la Mac and Crack. Sí, por ahí a nosotros lo que nos gusta es primero cultivarlas como en una de las salas,
que es la sala de prueba, por así decirlo, donde yo Bueno. me gusta probar la resistencia, todo ese tipo de cosas, digamos, para que también como soy asesor en una distribuidora acá de semillas, digamos, como que para poder ver los casos de postventa o tratar de como mejorar la experiencia de usuario, tengo que probar siempre la resistencia de las plantas. Entonces, Le das un latigazo ahí. Exactamente. La estresamos un poquito de más para ver qué onda y bueno, y las que pasan como ese filtro después van a la sala que por ahí mostramos en el Instagram y la que es un poco la sala más artesanal, digamos, no es de grande, no tiene nada que ver con lo que hacía antes, pero es como mi sala personal donde me permito jugar, digamos, pero ya con cosas que no le hagan mal. Jugar buena. La empieza a tratar con más cariño. Claro, la acaricia. Para que no se malcríen. Oye, ¿y en qué momento empieza esto de empezar a hacer contenido para Instagram? ¿Cómo nace Primos Crew? Claro, ahora Que antes era Primo Tips, ¿no? Claro, el Primo Tips. Antes era mi Instagram personal. Bueno, a mí me empezaron a decir el primo hace algunos años, hace 5 años capaz. Y resultó ser que por un amigo que se había empezado a dedicar al mundo de las semillas, me fue conectando con otra gente y se dio la oportunidad de trabajar con los chicos de Frutos Rojos. Y como a mí siempre me gustó mucho el tratar de enseñar, el tratar de explicar, me gusta mucho tratar de como que lenguaje por ahí un poco más difícil o técnico que a mí me cuesta entenderlo, tratar de bajarlo un poco más al llano para que cualquier persona a su manera lo pueda entender. Y bueno, como que me convencieron de que tenía que armarme un canal para poder difundir eso y para poder interactuar con la gente y de paso también conocer a lo que en un principio eran los clientes de Ojitos y nada, ahí como que arrancó, si no me equivoco, en el año 2020, finales del 2020, noviembre del 2020, ya hace 3 años. Y bueno, ya al principio empezó de a poquito, yo por ahí como que nunca tratamos de como imponerlo como una marca de por sí con fuerza, como que por ahí se pretendió un desarrollo un poquito más, ¿cómo sería? Por etapas o por decirlo más, que no dependa tanto de la maquinaria que por ahí sí tenía la marca detrás, que a Ojito le fue muy bien en cuanto a seguidores, digamos, y en expansión en el conocimiento de toda la gente, por ahí como que acá... Que fuera más orgánico. Claro, exactamente. Y bueno, y después, nada, me pasó de que por ahí yo no soy una persona que sea tan instagramera, sinceramente tengo mi Instagram personal, donde subo historias, pero por ahí la música que me gusta es medio rara. ¿Qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? Quédate raro. A mí me gusta un montón de cosas, digamos, pero generalmente no son cosas que le gusten a los demás. ¿Qué sé yo? Acá se escucha mucha cumbia, muchísima cumbia santafesina, pero mal. O sea, es como que he hecho un género que es de lo acá y que es conocido en todo el país. Después muchísimo reggaetón, muchísimo trap. Y a mí me gusta el funk, me gusta escuchar indie, me gusta la música rara, me ceba mucho, cualquier tipo de cosa de países raros. O por ahí como que me gusta mucho viajar, entonces como que nada. De por ahí como que no sé, ser instagramer, por así decirlo, nunca como que me fue como algo natural y nunca me fue como un propósito. Por ahí como que le decía, ok, yo lo que tengo que hacer es aprovechar que no tengo obligaciones comerciales con casi ninguna marca o nada que me obligue a como tener que exagerar o mentir sobre un producto o algo que por ahí no esté bueno, no lo pueda llevar yo moralmente. Y eso, darme la libertad de hablar de la educación, de no solamente dar como tips de cultivo propiamente dicho que tengan que ver con el cultivo en sí, sino también como aspectos filosóficos, como ser agradecido de los que te enseñan, digamos, compartir lo que sabes, no te frustres, o sea, no te rindas,
el que se rinde no tiene premio, tratar de, como de alguna manera, no solamente plantar tips de cultivo, sino como que hacerle entender a la gente que como que esto es parte como de un estilo de vida, que si bien no te obliga a que vos vivas todo el día en él, nada, si uno entiende ciertos valores o ciertos principios, por así decirlo, hace su experiencia mucho más llenadora. Entonces, como que bueno, tratar de trabajarlo de ese lado y sí tratar de aprovechar justamente esa libertad comercial para tratar de bajar la información que sea de primera línea. ¿Y qué es lo que más te va pidiendo la gente? ¿O qué es lo que más te preguntan? Y bueno, por ahí como que ahora lo hemos expandido, pero en un principio como estaba destinado para por ahí lo que son, ¿cómo se llama? Lo que son principiantes, generalmente te hacen siempre la misma pregunta. ¿Cómo saco más producción? ¿Cómo germinar? Mi planta no flora, que generalmente tiene que ver con que no le cambian el ciclo de luz. Claro. O ese tipo de cosas, porque nada, también acá en la Argentina hay un montón de gente que busca por ahí venderle todo un kit o toda una cosa a una persona sin ningún instructivo, manual, o cosas por ahí que son muy complejas, digamos, que al principio como que te lo venden como simple y que después cuando ya una vez que vos lo compraste, ok, bueno, arreglátelas. Entonces como que nada, hay que por ahí atajar mucho de ese tipo de cosas. Y bueno, y ahora que ya como que el primo ha evolucionado, digamos que he empezado a trabajar con 3 compañeros más, con Pachu, Ale y Gusti. Nada, por ahí como que yo me empecé a dedicar a la parte que más me ceba, que es como ya un poquito más avanzado, y como que por ahí los consejos que estén más destinados de una óptica de principiante a cultivador medio, digamos, los hagan cada uno en sus secciones, digamos, porque por ahí está Pachu que tiene indoor, que hace todo cultivo en indoor, que ahora está probando a hacer living soil por primera vez. Está Gusti, que trabaja en exterior y que trabaja en un par de farms, entonces como que tiene un contacto con las plantas continuamente. Y Ale, que se está por recibir de diseñador industrial y es como el chico de los gadgets, digamos, que le encanta agarrar cualquier cosa, desarmarla, volverla a armar y estar midiendo todo y llevar como un data recording de todas las cosas, que por ahí como yo trabajé siempre como una manera bastante artesanal, digamos, llevo un registro más mental que escrito y como que nada, él está como tratando también de darle un método a todo ese tipo de acción y bueno, ya como que cambió totalmente la dinámica de trabajo, porque aparte, por lo menos Pachu y Ale, ellos cultivan también conmigo, tanto en mi casa como en las casas de ellos, digamos, y nada, es como que llevamos los cultivos de los tres, entre los tres, valga la redundancia. Bueno. Oye, ¿y este proceso de repente ha ido un poco de la mano del avance desde el punto de vista legal, por ejemplo? ¿Tú ya desde antes de que, por ejemplo, existiese un ReproCan, ya estabas cultivando igual? Y yo sí he cultivado, o sea, yo empecé a cultivar capaz que unos 8 años, no, Ya. no miento, unos 10 años antes que salga ReproCan. Creo que el ReproCan salió 2020, 2021, no me acuerdo bien qué año, y yo empecé en el 2011. Pero después ya a partir de, bueno, antes del 2011 había tenido como esta sala grande, ciertas cuestiones que están, no quiero usar la palabra, digamos, pero que no hace falta que les explique mucho. Y después sí, cuando se largó el ReproCan, me pareció que era bastante sensato, por lo menos en un principio, la posibilidad de cultivar de esa manera, digamos, con 9 plantas en flora, simplemente escribiéndote con una consulta con un médico y contemplando casi todas las enfermedades no sé cómo se llama el registro como de enfermedades, y nada, y sin discriminar entre THC o CBD. Eso fue como un avance que tuvieron acá que la verdad que permite que se le pueda dar otra óptica, que no se demonice al THC como que es solamente
de uso recreativo y que no tiene ningún tipo de uso terapéutico. ¿Cómo fue para ti que ya de alguna manera cultivabas en comunidad y empezar a vivir como estas nuevas, entre comillas, como regularización que de repente tú ya ibas lanzado de una forma y de esta nueva forma que te están diciendo, oye, no, pues 9 nomás en flora o una cierta cantidad, no sé qué? ¿Cómo se medita o no? Si me acojo a esa regulación nueva o sigo en la que está. Y sí, también una de las cosas que tiene acá la Argentina es que como que las leyes cambian bastante cada muy poco tiempo, entonces como que ya estaba el miedo de, ok, le doy mi dirección al gobierno para que después gane la elección la derecha y me vengan a perseguir, que de hecho es como un miedo que latente que está entre los cultivadores, digamos, a partir de lo que pueda pasar el año que viene acá en la Argentina. Entonces como que, wow, nada, fue toda una decisión. Pero bueno, entendía que yo particularmente eso lo tomé a partir de la exposición que estaba tomando en el Instagram. Que nada, que yo no podía arriesgarme a estar fuera de la ley si pongo mi cara atrás de un perfil. Entonces como que bueno, terminó siendo como una decantación medio chinchudo, hasta que bueno, por ahí después se terminó legislando sobre ya lo que eran tanto las ONG como los clubes, como lo que son, perdón, un segundito. Ahí está, me estaban pidiendo el fuego acá, pues ya me lo había quedado. ¿Las ONG y los clubes va separado de Reprocan? Sí, o sea, hay dos maneras. Ya ven. Se puede a partir de Reprocam, con lo que es la cesión de los cultivos, del derecho de cultivo de un usuario, que eso se puede hacer a través de una ONG o a través de un club. Yeah. Pero también, digamos, se puede tener lo que son los permisos de fitomejoradores, que son del INASE, que ese es el Instituto Nacional de Semillas, que eso es para un eventual desarrollo de, sea semillas o de clones para comercialización, que nada, que te permiten ahí tener hasta 400 plantas en flora. Entonces como que por ahí obviamente que si uno no tiene esa búsqueda de también hacer un poco de breeding o de hacer de selección, por lo menos de fenotipos y de pasar por un proceso de inscripción que tiene un costo que no es barato, porque la realidad es que hay honorarios profesionales, hay toda una cuestión que no lo hace tan accesible, por lo menos no desde un principio. Es una solución para poder trabajar tranquilo y ya no estar limitado por el volumen de las plantas. Si bien también el Reprocan, yo por ahí no tuve solamente 9 plantas porque también tenía el Reprocan de los 2 integrantes de mi familia. Entonces como que se permitía también que se suman y te podía tener 27 plantas en flora. Ah, bueno. Es por persona. Exactamente. Uno tiene puede por domicilio. Claro, acá como que hay una discusión sobre cuántas personas podrían cultivar en un domicilio antes de tener que pasar a la figura de ONG. Pero en sí, acá no, como no está aclarado, siempre acá está el principio de que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, nada, basándose en eso, ya hay toda una movida de clubes canábicos, o de gente, cultivadores que trabajan en redes que pueden llegar a tener hasta 6, 7 reprocans. Bueno, y también ponerle número compleja todo al final. ¿Quién le anda contando la cerveza a alguien que la hace en la casa? Bueno, ¿cuántos plátanos te comí, weón? Totalmente. Y bueno, pues ya yo calculo que con Reprocam, como todo, digamos, es algo bastante nuevo y que se va a ir perfeccionando, pero ya la oportunidad, digamos, de que nosotros podamos cultivar en mi casa. Si yo pueda cultivar en mi casa, legalmente, lo que yo quiera, nada, es la gloria. Para un país que, para tener que yo antes, tener que perseguirme con la policía y todo ese tipo de situaciones, es como que no llega a ser como en Uruguay, que se puede fumar en la vía pública y que las veces que fui, parte de la experiencia de ir a Uruguay era tratar de perseguir a un policía para pedirle fuego. Puede arrancar un porro, pero nada, tampoco está tan lejos, digamos.
Claro, y de repente fue un cambio bastante como rápido y drástico, ¿no? Nosotros acá en Chile llevamos, no sé, 15 años con la misma ley, pero la cultura es bastante libre, por así decir, en relación a la cannabis. En Argentina no era tan así, ¿no? Igual existía, si bien acá en Chile la persecución existe, pero en Argentina el acceso, yo siempre he escuchado, nunca tuve la experiencia, pero siempre escuchaba que era difícil el acceso a temas canábicos. Sí, ¿no? Antes sí. Antes de que se abre, se permita el ReproCan bueno, hubo como una ley del gobierno anterior a este que se intentó como despenalizar el uso medicinal, pero terminó siendo una ley que tenía un espectro muy pequeño, una ley medio inútil, que el gobierno este actual, dentro de las poquitas cosas que te diría que hizo bien, la modificó, sancionó el ReproCan y abrió como la puerta de una expansión y un conocimiento, digamos, si bien la gente ya se había acercado, sobre todo la pandemia obligó a que mucha gente tenga mucho tiempo en su casa, y que nada, dentro de las actividades que se eligieron para pasar el tiempo, la de cultivar cannabis fue una de las favoritas, y ahí fue cuando hizo el boom, cuando las primeras marcas locales explotaron, digamos, y bueno, se empezó a hacer lo que era, bueno, la Expo Cannabis de Buenos Aires, que bueno, que es de pasar a hacerla medio tarde, en el 2019, a ser capaz el evento de cannabis más grande de Latinoamérica, en pocos años, digamos, una locura, y que aparte van un montón de marcas y un montón de actores, digamos, y está buenísimo. Y claro. Bueno, me ha tocado laburar ahí, en un stand y todo eso, y por ahí me ha tocado atender a una abuela, a los padres y al hijo. Y eso es como, ¿qué pasó? ¿Cómo fue tan rápido, digamos, que se le perdió tanto? Y la verdad que es hermoso. O sea, de hecho, acá está la situación que como que vi el sobrino o el nieto medio díscolo, fumón de la familia, ahora lo han reintegrado en la casa porque encontró como una profesión y que encima es buena para el cáncer. Buena. Es un héroe. Es cierto, pero solo cambia la perspectiva de las personas, porque yo creo que siempre todas esas personas que cultivan o que consumen es una red que se va tejiendo subterránea. Ponte la OEA, la Organización de Estados Americanos, sacó un informe en el 2022 del tema de droga, y concluyeron, entre otras cosas, que la ley da lo mismo, como para que la gente tome la decisión de cultivar o consumir, que sea legal o no, da lo mismo, porque viene a suplir necesidades humanas. Entonces, que haya una institución como el ReproCan o que haya leyes de parte del gobierno fomentando cierta institucionalidad, permite que la gente se sienta más tranquila al salir del closet, pero estaban en el closet, o sea... Sí, no, totalmente. De hecho, por ahí uno de los testimonios que a mí más me marcó cuando recién empezaba a cultivar es de una pariente lejana, una prima segunda sería, no sé cómo le dicen allá en Chile, si le dicen de la misma manera o no. La cosa es que ella tiene un chiquito que tiene epilepsia refractaria. Y la epilepsia refractaria, el cannabis es básicamente vida o muerte. No hay mucho que pensar porque, bueno, para la gente que no sabe, la epilepsia refractaria es una epilepsia donde las convulsiones y la ruptura de las venitas del cerebro pasan a cientos por minuto, y como que la esperanza de vida de los chicos que sufren esa enfermedad, digamos, es muy, muy baja. Pocas veces llegan a los 15 años y el cannabis les baja a capaz una o dos convulsiones, no sé, cada 5 minutos o cada 10 minutos, lo que hace que básicamente permite una esperanza a esa gente, porque esos chicos, al tener tantos ataques de epilepsia, tantas convulsiones, nunca se pueden desarrollar cognitivamente. No pueden aprender bien el idioma, no pueden, digamos, y con el cannabis pueden tener dentro de todo una vida bastante más digna
y hay un montón de avances sobre toda esa enfermedad. Es como cuando esta chica, este pariente, digamos, me contaba de que para ella pasó de ser de vida o muerte viendo el resultado, digamos, cuando le empezó a usar aceite con su hijo. Ahí entendí que por ahí hay cosas más grandes en juego, digamos, que solamente mi experiencia como consumidor en un principio recreativo, y bueno, ahora un poco más maduro de una manera un poco más terapéutica, digamos. Que bueno, esas son cosas que ok, te llevan a entender que esta planta tiene que ser libre. Sí. Tiene que ser totalmente libre. Oye, vamos llegando al final de este programa. Ha sido un gusto compartir contigo, hermano. Bacán compartir con un hermano desde el otro lado de la cordillera y poder ir poniéndonos al tanto de cómo van avanzando las cosas por allá. Y para cerrar el programa nos gusta como dejar los sueños florar, independiente a las limitaciones que pudiésemos encontrar en el camino, y nos gustaría saber cómo sueñas tú un poco el desarrollo de la industria, de la comunidad, perdón, del cannabis en Argentina después de esto que dices tú de una planta libre. ¿Cómo lo sueñas? Y yo creo que por ahí el argentino tiene la particularidad, digamos, de que necesita que le abran un poquito la puerta para abrirla del todo. Entonces como que por ahí esto ya revolucionó totalmente el contacto de la gente con la planta. Y si bien hay una legislación y hay que tratar de respetarla y tratar de hacer las cosas de la manera más ordenada posible, la gente se siente totalmente como que está legalizada de facto, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo por ahí veo como un futuro donde, como le decía antes, se democratice más todavía el conocimiento de la planta, pueda llegar a todas las comunidades de las personas que realmente lo necesitan para mejorar su calidad de vida, puedan acceder a información sin que tenga un mero fin comercial, digamos, que por ahí incluso las marcas o todos los actores se encarguen de dar la información y que acepten como que la competencia sobre la calidad del producto va a terminar haciendo que la gente decante por un lado o por otro, pero que eso tiene que estar libre para que todos podamos comparar y podamos encontrar nuestro camino. Y bueno, y nada, yo tengo bastante fe de que encima la potencialidad de mi país como país agroexportador de tradición va a poder permitir el desarrollo de una industria de canábica fuerte, que nada, como todo argentino, me gusta soñar medio en grande y decir que vamos a estar, digamos, a tope mundial en poco tiempo, pero bueno, todavía nos falta mucho para poder estar a donde yo creo que nos permite el potencial, y por ahí es difícil que el país acompañe. En medio como que a veces se complica un poco, pero nada, yo tengo mucha esperanza en el futuro y creo que a nivel global ya se dieron un montón de pasos que van a llevar a que la planta ocupe el lugar que merece en la sociedad del mundo. Se murió el Nacho. Se quedó sin batería. Sí, acá voy a cambiar la cámara nomás. Oye, hermano, yo te quería preguntar, ¿qué consejo le das como a las personas de Argentina con respecto al cultivo? Que esas personas que tienen como miedo a lanzarse y cultivar. ¿Cuáles son tus consejos? ¿Solo lanzarse y en el camino informarse, o informarse antes de lanzarse como con un cultivo? Eso siempre va para mí depender de la búsqueda de la persona. Por ahí a mí me gusta como hacer una primera investigación, pero es importante entender que en un primer momento el objetivo tiene que ser humilde y chiquito, que tendría que ser poder completar una cosecha. Poder cosechar, llegar a ese momento, y que nada, que esto es como tocar un instrumento, como cualquier arte que lleva su tiempo de práctica, que hay momentos frustrantes, hay momentos muy gratos, pero que te permite mejorar tu calidad de vida y encontrar como otra manera de conectar con los otros seres humanos.
Entonces como que eso, nada, vale la pena poder pasar por la situación frustrante y si en todo caso sienten que es un montón o nada, quieren mandar toda la mierda, que se acuerden que hay gente que ya pasó por eso, que puede contenerla, que puede darle un consejo, un abrazo, convidarla a algún cogollo para que se le pase la mala cara y que nada, el que se rinde no tiene premio. Sí, acostumbrémonos a regalarle flores a los amigos y a las amigas y a los amigues y a Por todos. favor. Así que hay que hacer eso una tradición. A mí me encanta, aparte me encanta la evolución de la gente cuando dice después, Sí. no, mirá, fumé esta, quedé re bien, o ese sabor que tenía que me dijiste me volvió. Bueno, eso para mí es como lo más grato, digamos. Pablito, no sé si quieres agregar algo último. Bueno, agradecer, primo, bienvenido. Qué bonito esto estar tejiendo redes con países hermanos en Latinoamérica. Y gracias por el servicio que haces, porque mucha gente o tiene miedo, tiene vergüenza, o está frustrado, o solo quiere fumar y volarse. Pero yo creo que es un rol súper importante el que estás jugando, de insistir, acercar la planta. De repente yo he ido a picar la tierra al patio de un amigo, ¿cachai? Y estar ahí, huellar, porque la relación que generan las personas con la planta al cultivarla es un cambio de vida, como decís tú. Entonces se agradece mucho. Y que es parte del camino que elegimos, pues, de recuperar el espacio que la planta siempre se ha merecido, y que todas las plantas, o sea, no estamos inventando la rueda. No, claro, totalmente. Estamos volviendo a los orígenes. Sí. Eso. Pero bueno. Igual antes de terminar, agradecido al primo y al Primos Crew, a todo el equipo que está atrás. Gracias a ustedes, chicos. Y gracias también por eso, pues como habla Pablo, hay que hacer redes y bacán que sea con los hermanos que tenemos más cerca. Así que eso, hermano. Muchas está gracias buenísimo. por estar ahí, por tu trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, por invitar. La verdad que me sentí contra cómodo, me encantó. Así que ojalá que nos veamos pronto. Y bueno, si cruzan acá a la Argentina, los veré. Y ojalá que yo en algún momento pueda conocer su hermoso país. Sí, pues, bienvenido. Gracias, hermano. Más temprano que tarde sucederá aquel preciado momento. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte por aquí. Viste que no era tan difícil esta primera vez. No, la verdad que me asusté Era más al pedo, difícil nomás. cultivar. Sí, la garrita roja seguramente fue más difícil. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Este ha sido un nuevo episodio de Hablemos de Weed. Gracias por acompañarnos, gracias por llegar hasta acá. Se acabó hasta la batería de la cámara, así que gracias por llegar hasta aquí al final. Nos vemos una próxima semana en este mismo lugar, en este mismo canal. Síganos en YouTube y en Spotify. Hasta la próxima, amigos. Chao. Chaito. Sigan a Chao, chao. Primos Crew. Nos vemos. Un caso.